Si alguien te aporta ansiedad, vergüenza, depresión, miedo, lamentos, apatía, estrés, ira, ¿no? O todas las pautas que se podrían denominar de energía inferior, te está invitando a unirte a su desdicha y cargar tu vida con los problemas con que esa persona vive cada día. Sé consciente de qué campos de energía están afectando a tu cuerpo de energía y aléjate de toda toxicidad que amenace la pureza de tu espacio vital, ¿no? Primero, reconoce lo que está ocurriendo. Observa tu respiración. Procura inspirar lenta y profundamente. Y luego envía conscientemente pensamientos de bondad y amor. Aléjate sin conflictos de las fuerzas energéticas invasoras. Resolver conflictos, resolver problemas o limpiar de contaminantes los campos de energía más amplios de tu vida no es algo entre tú y los que están en conflicto contigo. Es entre tú y Dios. Esto significa buscar una energía espiritual superior e irradiarla cuando tropiezas con una energía debilitadora inferior y más lenta. Este campo de energía ambiental más amplio incluye todos los lugares en los que estás a diario. Tu hogar, tu vecindario, tu lugar de trabajo, ¿no? Todos esos lugares, los ambientes en los que estamos, ¿no? ¿Y cómo puedes tú, una persona, hacer algo para mantener un campo de energía cuya contaminación se reduce al mínimo o incluso se elimina? Cuando te abstienes firmemente de la falsedad y de dañar a los demás, influyes en todo ser vivo y en la pauta de energía global de lo que te rodea. Cuando estás en paz y envías esta silenciosa serenidad, influyes en todos los que se encuentran a tu alrededor. Libre de ego y asociado con los principios espirituales del amor, la bondad, la rendición, la paz, la gratitud, te acercas cada vez más a Dios. Cuando empieces a irradiar cualidades espirituales, influirás más de lo que crees en el campo de energía de tu entorno inmediato. Además, con tu mayor conciencia espiritual, mantendrás tu propio campo de energía menos contaminado y evitarás que surjan conflictos y problemas. Ten siempre presente que nunca se trata de algo entre tú y ellos, sino entre tú y Dios. Las partículas de energía invisible se llaman feromonas. En la naturaleza, los árboles dicen que emiten estas secreciones invisibles, ¿no? Primer punto. A menudo los demás son irrazonables, ilógicos y egoístas, ¿no? Este es un poema de la Madre Teresa que es súper conocido, ¿no? Perdónales de todos modos. En tu corazón el perdón es como un agente limpiador para tu campo de energía. Cuando observes una conducta de baja energía en otra persona, en lugar de permitir que ello afecte a tu entorno inmediato y lo infecte, envíale una callada bendición y no te dejes llevar a su baja energía. Callada bendición, no que le demos en voz alta, ¿eh? Segundo, si eres bondadoso, quizá los demás te acusen de tener motivos egoístas. Sé bondadoso de todos modos. Tu campo de energía está protegido de la contaminación por la bondad. O sea, la bondad protege tu campo de energía. Una vez que eres independiente de las acusaciones de los demás, eres incapaz de enojarte o sentirte dolido por lo que los otros dicen de ti. Sé bondadoso por ti, no por las reacciones que quieres obtener de los demás. La bondad que procede de tu corazón bastará para impedir que te arrastren a un campo de energía contaminado por las falsas acusaciones. Tercero, si tienes éxito, te ganarás algunos falsos amigos y algunos verdaderos enemigos. Ten éxito de todos modos. El mundo está lleno de personas que buscan la ocasión de ofenderse.
Tu éxito en cualquier cosa es suficiente para provocar semejante reacción en los demás. Mantén limpio tu campo de energía concentrándote en lo que sabes que es tu divino propósito, y cuando lo hagas el universo te apoyará y sostendrá con lo que se llama éxito. Los otros se sentirán ofendidos, pero si insistes en pasar por alto sus reacciones, no permitirás que la presencia de falsos amigos o verdaderos enemigos afecte a tu vida. Cuarto, si eres honrado y franco, los demás puede que te engañen. Sé honrado y franco de todos modos. Tu campo de energía no se contaminará si sabes que estás siendo honrado y franco. Esto puede hacer que otras personas que están en las energías inferiores de la falta de honradez y el engaño intenten aprovecharse de ti, pero no serás víctima de ellos porque tendrás esa paz interior que caracteriza a la energía superior y más rápida. Y los que intenten engañarte respetarán tu posición cuando actúes según tus valores espirituales. Actúa con los demás desde tu yo más elevado y a la larga estarás libre del miedo a ser engañado. Irónicamente, cuando ese miedo desaparece, también lo hace el problema de resultar engañado. Quinto, lo que te ha costado años construir, alguien lo puede destruir de la noche a la mañana. Construye de todos modos. No construyas nada solo con el fin de terminarlo. Construye porque es tu manera de expresar tu propósito. Cuando te comes una banana, la meta no es terminarla, sino disfrutar cada bocado de la banana. Construir algo es una manera de expresarse. Todo lo que se construye en el mundo material a la larga será destruido. No construyas con miedo a que se destruya, sino para dar expresión al espíritu infinito que llevas en tu interior. 6. Si encuentras la serenidad y la felicidad, puede que los demás sientan celos. Sé feliz de todos modos. No hay un camino que lleve a la felicidad. La felicidad es el camino. Si buscas en las reacciones de los demás una confirmación de tu forma de ser, los estarás convirtiendo en la fuente de tu felicidad. La felicidad es una tarea que se hace desde dentro. No la obtienes de nadie ni de nada. La das a todos y a cada suceso de tu vida. Mantén tu campo de energía libre de contaminación, recordando que tú eres quien lo limpia. Los demás pueden estar celosos, encontrarte defectos y decir cosas terribles de ti, pero eres libre de elegir la felicidad para ti de todos modos. La consecuencia de tu respuesta es que poco a poco influyes en sus campos de energía de los celos y la mezquindad con la felicidad que irradias. 7. El bien que haces hoy, a menudo los demás lo olvidarán mañana. Haz el bien de todos modos. Igual que ser feliz, hacer el bien es algo que constituye la expresión de tu esencia espiritual invisible. Deja de buscar la aprobación y gratitud de los demás para hacer el bien. Aunque nadie te dé las gracias, haz por los demás lo que tu corazón te dicte, desde el espíritu, que está arraigado en la energía más rápida del amor, la bondad y la conexión. Tu espíritu te insta a expresar la energía del corazón. El ego, que está arraigado en el mundo material, te insta a hacer lo que haces para que seas recordado y gratificado, como si la vida fuera una especie de concurso, a ver quién gana y quién no gana. Escucha tu espíritu, acuérdate de dar amor y hacer el bien porque tú eres así, y no por otras razones. Y 8, que es el último punto de este poema bello de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no?
Da al mundo lo mejor que tienes y puede que jamás sea suficiente. De todos modos, da al mundo lo mejor que tienes. Cuando la Madre Teresa habla de lo mejor, se refiere a tu yo más elevado y sagrado. Esa energía, ¿no? La fuente para la solución de todos los problemas. Los demás quizás intenten contaminar tu campo, ¿no? Exigiendo cada vez más de ti, criticándote o haciendo caso omiso de tus esfuerzos. Pero cuando regresas a tu yo más elevado, te liberas de esas opiniones al instante y dejas de sentirte que nadie te aprecia. Entrega tu espíritu al mundo y aléjate del resultado de tus esfuerzos y tu campo de energía estará cada vez menos contaminado. Estos son los 8 consejos de la Madre Teresa, ¿no? Y su conclusión es la esencia verdaderamente profunda. Al final, todo es entre tú y Dios, nunca ha sido entre tú y ellos. Aquí entramos en un área un poco más oscura. No obstante, tiene la misma importancia para evitar contaminar tu vida con el fin de encontrar soluciones espirituales. Estamos hablando de pensamientos tuyos y de los que te rodean y de cómo mantener puros los tuyos y no permitir que los pensamientos de baja energía de los demás te afecten. Que nuestros pensamientos influyen en nosotros es evidente, ¿no? Todos sabemos que nos volvemos aquello en lo que pensamos. Pero es importante recordar que nuestros pensamientos son un campo de ciclos de energía, un campo mental, y que con nuestros pensamientos influimos no solo en nosotros, sino en los que nos rodean. Los científicos describen el pensamiento como un campo de energía organizado que consta de complejas pautas de vibraciones, las cuales consolidan la información. Una doctora llamada Valerie Hunt lo describe en su libro, ¿no? Infinite Mind, o Mente Infinita, que dice que los pensamientos son acontecimientos en el campo mental asequibles, no solo a la conciencia del creador, sino también a otras mentes. Es decir, que nuestros pensamientos no son solo privados, sino públicos. Parece lo que dice el curso de milagros, ¿no? Esto significa que no piensas en un vacío, sino que tus pensamientos se crean a partir de transacciones con otros campos. Los pensamientos pueden pasarse de una generación a otra, no solo por las fotografías, la letra impresa o el mundo hablado, sino también por la fuerza de los pensamientos que permanecen en nuestro campo mental. Cuanto más dinámico es tu campo de energía, más capaz eres de comunicar tus pensamientos, de influir con ellos en los demás y de resultar afectado tú mismo. ¿Y cómo hacer para que estos pensamientos sean dinámicos y creativos? La misma doctora Hunt dice: para obtener respuestas no hay que demorarse en el proceso ni hay que luchar. Hay que confiar en el proceso del pensamiento creativo superior. Esta es la capacidad que poseen los sanadores, los conferenciantes, los videntes, los médicos y líderes espirituales cuando entran en un estado de conciencia ampliada. Tú puedes hacerlo. Tienes el potencial de mantener descontaminado tu campo de energía y el potencial de irradiar una energía espiritual dinámica. Con tu simple presencia vibrando en este campo mental de la creatividad y la paz, puedes influir en los demás. Seguramente, dice el autor, tu intelecto proteste
e intente convencerte de que los campos mentales y la comunicación silenciosa de energía son una tontería. Pero cuando los veas funcionar, sabrás que no es así. El intelecto está demasiado desconectado de las fuerzas de la energía etérica para aceptar esta posibilidad. Cuando yo soy capaz de proyectar amor, comprensión y compasión de forma consciente a los que se hallan en mi espacio vital inmediato, siento el cambio de energía. Abandono mi opinión o el deseo de que acepten mi opinión y entonces la energía del campo mental cambia. Observo que la diferencia de energía afecta a los demás y disfruto interiormente del cambio de campo, ¿no? Este campo mental existe, ¿no? Y tienes la capacidad no solo de mantener el tuyo sin contaminar, sino de aumentar la frecuencia de los demás cuando están en tu presencia. Acepta esta idea de un campo mental de energía compuesto por tus pensamientos y los de quienes te rodean. Cuanto más te acerques a un estado dinámico de gracia en tus pensamientos y te niegues a estar en los campos de los que proyectan pensamientos de energía inferior de miedo, maldad, ansiedad, depresión, más te acercarás al campo mental de Dios. Así lo dijo el maestro Eckhart. El maestro Eckhart, que no es Eckhart Tolle, el maestro Eckhart. Dijo: la intención de la naturaleza no es ni la comida ni la bebida, ni la ropa ni la comodidad, ni nada, en lo que Dios quede fuera. Te guste o no, lo sepas o no, en secreto la naturaleza busca, persigue, intenta ver el camino en el que pueda hallar a Dios. Este es el campo de energía en el que te estoy pidiendo que pienses. Está desprovisto de las energías inferiores que contaminan nuestra vida y nos cargan con ilusiones a las que llamamos problemas. Cuando te niegas a permitir que tus campos de energía se contaminen, te sientes bendecido y sabes que también puedes bendecir a los demás.